Después de mucho tiempo he vuelto con un nuevo video, esta vez continuando con nuestro Total War, pero esta vez con Warhammer, el de Fantasía o The Old World, no el 40k, que espero algún día lo hagan. Hoy hablaré sobre estos juegos, principalmente el 3, ya que es el que jugué más tiempo y tiene más contenido. En la actualidad Warhammer 3 sigue recibiendo actualizaciones y contenido tanto gratuito como de paga. Debo mencionar que no voy a juzgar si el juego hace una adaptación fiel al material escrito y el diseño de personajes. Me centraré en este universo como una experiencia en videojuego. Como mencioné, estos juegos son de fantasía, ya sabes, elfos, enanos, orcos y todo eso. Sin embargo, no se limita al contenido clásico de la fantasía. Warhammer tiene contenido que a medida vas conociendo lo hace diferente de otras franquicias de fantasía. Lo principal sería el conflicto de varias facciones contra los demonios y adoradores del caos, o los que serían sus seguidores y campeones, y otras como el imperio deben enfrentarse a múltiples amenazas. Esta es una guerra constante donde es destruir o ser destruido, ya sea por una facción u otra. Cada juego tiene su roster de razas, las cuales se dividen en facciones, con un personaje líder que pertenece al lore de Warhammer. El primer juego está enfocado en el imperio, clanes de enanos y orcos. En total serían 9 razas. Warhammer 2 está enfocado en el conflicto de los altos elfos y los elfos oscuros. En total serían 6 razas jugables. Y Warhammer 3 es sobre el conflicto entre fracciones humanas y otras razas contra demonios, o el caos. En este juego el total de razas es de 12. Y no me refiero a que cada juego tiene razas únicas, sino que en Warhammer 2 hay un clan de enanos que es distinto a los clanes enanos del primer juego, y toma en cuenta los DLC. En el caso del segundo y tercer juego, el contenido de razas jugables es mucho mayor, pero eso lo abordaré más adelante. Por el momento hablemos de la campaña. Al igual que otros juegos de Total War, tendrás un mapa dividido por provincias con asentamientos. En los asentamientos, según la raza que hayas elegido, tendrás la posibilidad de construir edificios únicos que te darán beneficios, pero solo será en ese asentamiento en específico. Otros asentamientos tendrán un recurso especial, como lo puede ser hierro, joyas, o centrado principalmente en darte dinero. Cada provincia del mapa está ligada en diseño y estética en la raza que pertenece de origen, por lo que verás diferencias entre las ciudades de los humanos con las ciudades de elfos y otras razas. También hay razas que hacen cambiar una provincia con corrupción. Esto ya que por la mera presencia de un ejército o porque el asentamiento les pertenezca. Por ejemplo, los condes vampiros o un demonio de Corner. Por el contrario, enanos, elfos, Gran Katai y otras razas purifican las provincias. Como mencioné, en ambos casos un ejército ya puede producir estos cambios, pero también puede construir edificios para producir corrupción o para quitarla. Y como otros Total War, necesitas construir edificios para mejorar tu economía, para reclutar más y mejores generales o unidades militares, y edificios de apoyo para curar más rápido tus ejércitos, que las construcciones duren menos turnos y cuesten menos oro o dinero. Todo lo anterior ayuda a que desarrolles tus fuerzas militares. Lo que tienen en común todas las razas es que necesitas tener la cantidad de dinero suficiente para darles mantenimiento, o lo que sería un salario. De lo contrario, si no tienes dinero, todos tus ejércitos sufrirán desgaste hasta que tengas el dinero suficiente para su mantenimiento. Según la raza que elijas, tendrás características distintas, ya que algunos como Kislev debes desarrollar tu economía mediante comercio y edificios que producen dinero, pero otros como los Norska, orcos y otras razas generan riqueza saqueando, y sus edificios se centran en reducir el mantenimiento de los ejércitos y aumentar la cantidad de dinero que saqueas. Durante la campaña, con tus ejércitos tienes misiones especiales opcionales, que dan un poco de lore, pero si ganas batallas te dan varias recompensas como dinero,
buffos de daño y defensa para tus ejércitos, mayor movimiento en el mapa y equipamiento especial para tu personaje líder de facción. Porque sí, este juego tiene mecánicas de RPG para tu líder de facción, héroes y otros generales. Les puedes equipar armadura, armas, objetos mágicos y banderas o banners para darles habilidades especiales ofensivas o defensivas, como curarse, lanzar un hechizo, entre otras. Otros les dan un incremento de estadísticas, como aumentar vida, ataque, o puede que al momento de reclutar una unidad militar te reduzca el precio de mantenimiento. En las misiones especiales conseguirás el mejor equipo, o el de mayor calidad, pero otros de menor calidad los obtienes ganando batallas y conquistando asentamientos. Los héroes los puedes unir a un ejército junto a un general. Hay varios tipos de guerreros, hechiceros, y según la raza variará los tipos de héroes. Aparte de poder estar en el campo de batalla, los puedes usar en el mapa de la campaña para dañar asentamientos enemigos, ejércitos y héroes. Habrán otras habilidades con las que podrás afectar negativamente a tu oponente y beneficiarte. Tu líder de facción, héroes y generales también tienen un sistema de niveles. Cada vez que subes un nivel obtienes un punto. Los puedes usar para ir mejorando sus estadísticas y obtener pasivas. Por ejemplo, que hagan más daño a un tipo específico de enemigos, o un tipo de unidad militar en su ejército tenga más armadura y defensa. También puedes obtener ataques ofensivos o de apoyo. En el caso de magos puedes conseguir hechizos. Aparte de lo antes mencionado, a medida que subas de nivel podrás desbloquear hechizos y mejorarlos. También según el nivel podrás desbloquear una montura. Sin embargo, no todos los líderes, generales y héroes de facción tienen esta característica. Al igual que Total War anteriores, tienes varios tipos de desplazamiento: el normal, marcha, campamento, emboscada, pero dependiendo de la raza y en algunos casos especial. Por ejemplo, todas las facciones de orcos pueden excavar túneles para atravesar montañas o terrenos difíciles. Otros, como los altos elfos, no tienen movimientos especiales. Otros, como los enanos, puedes construir unos edificios especiales para desbloquear su movimiento especial. Otras mecánicas que ayudan a tu ejército y asentamiento a desarrollarse es el árbol de tecnología. Las investigaciones que hagas en este te irán dando diferentes tipos de beneficios. Y cada raza del juego tiene su propio árbol de tecnología. Según el caso, este puede llegar a desbloquear un tipo de general, habilidades especiales o alguna unidad militar para tus ejércitos. Si en la campaña pierdes una batalla con el ejército de tu líder de facción, o si es un personaje legendario, este no morirá. Solo estará herido durante unos turnos, hasta que vuelva a estar disponible para volver al mapa de campaña. Por el contrario, el general y héroes sí pueden morir, y todo su progreso se perderá, a menos que logres que lleguen a nivel 20, en el que consiguen una característica de inmortalidad, y no importa cuántas veces pierdan una batalla, eventualmente regresarán. El único modo de eliminarlos es que destruyas la facción. Cuando estaba en un árbol, la osita curiosa quiso trepar a la cima. Y en cuanto trepó hasta la cima, ella vio algo nuevo y murió. ¿Así nada más? Sí. Sus últimos momentos de terror siguen plasmados en su expresión. Una mecánica importante en los juegos de estrategia es la política y diplomacia, algo que ha estado presente en los juegos de Total War desde hace mucho tiempo, y en los Warhammer no es la excepción. Sin embargo, todas las razas y sus facciones carecen de política interna, ya que, como mencioné hace rato, los personajes son inmortales, pero la política con otras facciones se mantiene. Todas las razas y sus respectivas facciones tienen tendencias. Por ejemplo, los humanos del Imperio tienen una aversión u odio hacia los orcos, pero tienen una tendencia amistosa hacia otras facciones humanas, como Bretonia y Kislev. Situaciones similares se darán con otras facciones, pero esto no significa que no te puedas hacer amigo o aliado de los orcos. Como mencioné, el juego tiene un poco de RPG, por lo que puedes lograrlo. Algunas acciones que puedes hacer, ya sea para hacerte amigo de los orcos u otra facción, es regalar oro, hacer acuerdos, tener los mismos enemigos y hacer acciones hostiles hacia esos enemigos. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son, porque así... Todo eventualmente llevará a tener la posibilidad de proponer una alianza defensiva o militar. La diferencia entre estas es que la defensiva se basa en si te atacan,
Tu aliado entra a la guerra contra la facción que te atacó. En la militar, ya sea que te ataquen a ti o que tú ataques, tu aliado te apoyará en la guerra. Con la alianza puedes construir un puesto o lo que sería una embajada en un asentamiento. Esto te dará acceso a las unidades militares de tu aliado. También podrás darle instrucciones para que ataque un ejército o asentamiento, o defienda un asentamiento. Y tienes la opción de tomar el control de un ejército de tu aliado durante unos turnos. Todas estas funciones las puedes usar gastando puntos de alianza, los cuales ganas haciendo misiones que tu aliado te da, como saquear una ciudad, eliminar un ejército, entre otras. También puedes intercambiar un asentamiento con una facción. Si te llevas bien con esa facción será más fácil que acepte un trato. Y por supuesto, declarar la guerra. Para esto no debes de tener ningún tipo de condicional. Pero si le declaras la guerra a un aliado o una facción con la que tienes tratados, los demás tendrán una tendencia negativa hacia ti. Esto te puede ocasionar que rompan una alianza o tratados. ¡Me defraudaste, gordo! ¡Ya no volveré a creer en ti! Pasando a las batallas, lo más importante de los juegos Total War, tenemos un juego que cambia bastante respecto a los juegos históricos, empezando por las razas. Cada uno tiene su enfoque, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, Bretonia, su ejército tiene infantería melee, a distancia y artillería, pero el verdadero punto fuerte de su ejército es la caballería. Es lo principal y que hace que destaque de otras facciones. Cada ejército tiene su fortaleza y debilidades para cada raza. Probablemente me tomaría un par de horas explicar cada ejército de Warhammer, pero sin profundizar mucho puedo asegurarles que cada raza es única en el campo de batalla y en cada ejército tendrás limitantes como fortalezas, lo cual con el paso de las horas te seguirá dando nuevos desafíos en las campañas. Cabe destacar que cada unidad militar tiene sus características y habilidades especiales, ataques de magia o bonificaciones especiales al pelear con un tipo de unidad militar. Otro punto importante es que cada raza tiene una mecánica especial durante la campaña. Estas principalmente te darán bonificaciones a tu administración y en algunos casos te desbloquean tropas militares élite. Estas mecánicas especiales están en los 3 juegos, están más desarrolladas y detalladas en el segundo y tercer juego. Y pasando al apartado narrativo, porque sí, los juegos te cuentan un poco de lore sobre el mundo y las facciones de Warhammer. En todos los juegos al iniciarlos tienes una cinemática de presentación, y cuando inicia una campaña te presentan al líder de facción y el objetivo que tiene que lograr, y tras cumplir con misiones especiales y objetivos como destruir una facción o conquistar un territorio o ganar la campaña, verás una cinemática. El primer Warhammer carece de estos detalles en comparación al 2 y 3, y los DLC se limitan solo a una cinemática al inicio y final de campaña. Es bastante negativo, especialmente si quieres llegar a conocer más sobre el lore de un personaje y su facción. Pero esa sería la campaña principal de cada juego. Verás, en el lanzamiento de Warhammer 2 y 3 solo tenías una campaña, pero meses después salió una adicional. En el caso de Warhammer 2 se llamaba Mortal Empires. Lo que hace esta campaña es unificar todo el contenido del primer juego y el segundo, y en el caso del tercer juego se llama Immortal Empires. Unifica todo el contenido de los 3 juegos. Ambas son macro campañas en las que debes cumplir con una serie de condicionales para obtener la victoria. Estas campañas no tienen un enfoque narrativo. Su principal función es el rol, te da una gran libertad para hacer lo que quieras con la raza y facción que elijas, dentro de las mecánicas del juego, claro. Las alianzas y guerras son lo principal de este juego, sobre todo la guerra. Es hora de hablar sobre la dificultad y la IA del juego. Las dificultades se basan principalmente en la disponibilidad de recursos que tienes tú y la IA. A mayor dificultad, más mantenimiento te pedirán tus ejércitos, y para la IA será menos. Esto hará que veas que las otras facciones tengan varios ejércitos activos, mientras tú solo tienes 3 o 4. La IA de tus facciones enemigas suele ser agresiva, no se va a quedar esperándote, ir a buscar tus ejércitos y asentamientos. Por el contrario, la IA aliada tiene un comportamiento más pasivo, y rara vez será muy ofensiva. A menudo está más a la defensiva en su territorio, y aunque tú le des instrucciones para atacar, no es una acción que hará rápido. Hay ocasiones en las que se tomará su tiempo para cumplir tu petición, y en ocasiones no lo hace. No diría que la IA es mala, pero sí es muy deficiente. La IA enemiga puede suponer un reto agradable en ciertos momentos, principalmente cuando peleas con una facción que tiene una condición similar a la tuya, tanto por cantidad de territorio y el desarrollo de los ejércitos.
Pero si tú vas ganando a una facción enemiga, cuando le queden 5 o menos asentamientos, empiezas a notar cómo, a pesar de tener toda su economía en contra, aún puede crear ejércitos con unidades élite y tropas de alta categoría. Y llegado ese momento se rompe un poco la magia. En este caso la IA tiende a ser mala porque claramente tiene una trampa de dinero infinito activado, que no importa la circunstancia, podrá seguir haciendo ejércitos nuevos, además tendrá bonificaciones para que sus ejércitos tengan más capacidad de reclutamiento. Y como mencioné al principio, se disfruta, pero cuando vas derrotando el ejército del mismo líder o general 12 veces pasa a ser molesto y poco motivante. Y este sería el punto más negativo, al menos para mí. Menuda montaña de porquería. Por el contrario, la IA en batallas es muy buena. A mayor dificultad, la IA puede reaccionar, incluso anticipar alguna de tus estrategias y movimientos. Es capaz de identificar personajes como héroes y generales, y los diferentes tipos de tropas militares que llevas. Su objetivo será pelear contigo de la manera más óptima posible. No estoy diciendo que sea perfecta, pero sin duda me parece mejor que la IA de campaña. Habrá ocasiones en las que te supondrá un reto. Pero para ir finalizando, sí, recomiendo los 3 juegos. Tienen una estética, jugabilidad muy buena y te ofrecen un buen contenido. Pero, ¿con cuál iniciar o cuál de los 3 es el mejor? Pues es algo que responderé en otro video y también hablaré sobre sus polémicos DLC. De lo contrario, este video durará más de 1 hora. Sí puedo adelantar que es mejor comprarlos en una oferta, ya que hay muchos DLC. Definitivamente no os recomiendo el precio completo. Si bien durante esta reseña he explicado y he hablado sobre cosas que me gustan y algunas que no, todo está sujeto a cambios, ya que Warhammer 3 sigue siendo actualizado, que no solo recibe DLC nuevos, sino también actualizaciones que cambian cosas del juego base o modifican por completo sus mecánicas y características de una raza, y sus facciones. Incluso agregan un par de tropas militares nuevas, no siempre, pero ha habido un par de ocasiones y esto se mantendrá durante varios años. Por lo que cosas como la IA, razas, cantidad de contenido y otras cosas pueden cambiar mucho en un futuro. Y eso sin contar la enorme cantidad de mods que hay para los juegos. Espero te haya ayudado a despejar tus dudas si quieres comprar uno de estos juegos. Y si ya los tienes, cuéntame qué te pareció. ¿Estás de acuerdo con lo que dije o tienes algo adicional que decir sobre estos juegos? Por mi parte los disfruto mucho y seguiré jugando durante mucho tiempo. Si bien quiero hablar de otras cosas sobre estos juegos, lo continuaré en otros videos. Por el momento esto ha sido todo. Gracias por ver este video.